Esta es mi tabla de contingencia, la cual utilicé para el análisis de uso de los elementos de protección personal. Yo utilicé las áreas operativas administrativas, también una frecuencia cualitativa, la cual está distribuida en siempre, frecuente, a veces, raramente y nunca. En el área operativa tenemos 10 trabajadores que siempre utilizan los elementos de protección personal. Tenemos 5 trabajadores que lo utilizan frecuentemente, 2 trabajadores que lo utilizan a veces, 1 raramente y nunca tenemos 0 trabajadores. Y en el área administrativa tenemos 2 trabajadores que utilizan los elementos de protección personal 2 veces, frecuentemente 3 trabajadores, a veces 3, raramente 1 y por último tenemos 2 trabajadores que nunca utilizan los elementos de protección personal. En el área operativa tenemos un total de 18 trabajadores encuestados. En el área administrativa tenemos un total de 12, para el total de 30 trabajadores encuestados. La primera conclusión que tenemos acerca de nuestra tabla de contingencia es que en el área operativa, en la escala de siempre y frecuentemente, tenemos 15 trabajadores que siempre y frecuentemente utilizan los elementos de protección personal. La primera conclusión la haremos con un valor porcentual. 15, que es el número de trabajadores de siempre y frecuentemente, dividido entre 18, que es el número de trabajadores encuestados en el área operativa, por el 100%. Luego, tomaremos 15 entre 18, que eso nos dará 0,8333. El resultado de este lo multiplicaremos por el 100%. Por 100%, eso nos da 83,33%. La conclusión que podemos tomar de este valor porcentual es que más del 80% de los trabajadores del área operativa utilizan correctamente los elementos de protección personal. Y por esto se concluye que en el área operativa hay una alta adherencia de utilización de elementos de protección personal. En la siguiente conclusión vamos a sacarla del área diferida, que es la administrativa. Entonces tomaremos la escala nuevamente de siempre frecuentemente, pero ya no es 15, sino es el número de trabajadores que tenemos aquí. Serían 5, que son los de siempre frecuentemente, entre 12, que es el número de trabajadores encuestados en el área administrativa, por el valor total, que sería 100%. Luego, 5 entre 12 nos daría un 0,4166. Este valor lo vamos a multiplicar por el 100%. El resultado sería 41,66%. Sacando la conclusión 2, nos podemos dar cuenta que solamente el 41,66% de los trabajadores del área administrativa son los que utilizan correctamente los elementos de protección personal. Esto evidencia menor cultura de seguridad a comparación del área operativa. En la conclusión 3, sacamos una conclusión cualitativa en la cual nos podemos dar cuenta que los casos de nunca aparecen simplemente en la área administrativa, mostrando de que hay
una debilidad de cultura de seguridad. En la construcción de los tres gráficos, de acuerdo con sus datos y variables estadísticas en la tabla de contingencia. En el gráfico 1 describimos la tabla en un gráfico de barras, con todos los valores reflejados de la tabla de contingencia. Este gráfico fue realizado en una hoja de Excel, con la tabla de contingencia, la cual fue realizada y explicada en lo anterior, y este es el gráfico de barras. Bueno, escogimos el color azul para el área operativa y el color rojo para el área administrativa, el color verde para el número total. En el eje Y tenemos el número de trabajadores que fueron encuestados, y en el eje X tenemos las frecuencias, que son frecuentes, a veces, raramente y nunca. Y por último, el total. En nuestro segundo gráfico queremos evidenciar la frecuencia del uso de los elementos de protección personal por área de trabajo. Como podemos ver en nuestro gráfico, en el eje Y tenemos la cantidad de trabajadores por frecuencia. Los tenemos seleccionados por distintos colores. Y en el eje X tenemos las áreas de trabajo, operativo y administrativo. La diferencia de estas dos barras es que en el operativo podemos ver que no tenemos el color de nunca, ya que en nuestro operativo no tenemos trabajadores que nunca utilicen los elementos de protección personal, y en el administrativo sí tenemos trabajadores de que nunca utilizan los elementos de protección personal. En el gráfico 3 mostramos la proporción del uso de los elementos de protección personal, evidenciando de manera porcentual cada una de las escalas cualitativas. Este gráfico también fue realizado con nuestra tabla de contingencia. Aquí lo tenemos. Las escalas cualitativas fueron descritas de manera porcentual. La sumación de todos estos porcentajes nos da un 100%, que es el valor total de los trabajadores encuestados. En el suceso 1 vamos a seleccionar un trabajador del área operativa al azar. Esta expresión la vamos a denominar PA. Serían casos favorables sobre casos posibles. Sería los casos favorables, que son los de siempre en operativa, sobre casos posibles, que sería el número total de trabajadores encuestados. Esto lo vamos a simplificar. Nos queda esto nos queda 1 sobre 3, que sería igual a 0,33%. La conclusión de este suceso es que la probabilidad de escoger un trabajador al azar del área operativa que utilice siempre los elementos de protección personal es del 0,33%. En el suceso 2 vamos a seleccionar un trabajador al azar que utilice entre siempre y frecuentemente los elementos de protección personal. Entonces, lo primero que haríamos sería sumar lo que tenemos en siempre y frecuentemente. 12 más 8 nos daría 20. Este suceso lo vamos a llamar PB. Casos favorables solamente sobre casos posibles.
serían igual 20, que es el resultado entre siempre frecuentemente, sobre 30, que es el número de encuestados en general, sería igual a... Esto lo vamos a simplificar aquí directamente. Sería 2 entre 3, nos daría un porcentaje de 0,67%. Esto nos quiere decir que al seleccionar un trabajador al azar que utilice constantemente, siempre y frecuentemente los elementos de protección personal, nos daría un 0,67% de probabilidad. En el suceso 3 vamos a seleccionar al azar un trabajador que utilice entre raramente y nunca los elementos de protección personal. Acá tenemos raramente tenemos 3 y nunca tenemos 2, entonces sería primero 3 más 2, que nos da 5, sería el PA, que son casos favorables sobre casos posibles, sería 5, que es la sumatoria de raramente y nunca, sobre el número 30, que es el número de trabajadores encuestados. El resultado de 5 entre 30 nos da un 0,17% de probabilidad. La probabilidad de escoger un trabajador que no utilice los elementos de protección personal es de un 0,17%.